Open up the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Muy buenas tardes a todas las personas que siguen nuestro programa Economía en modo avión. Hoy día dos grandes temas, la UEF y algo por ahí de algunas pinceladas sobre el retiro del 10% de, de las pensiones, o más bien de lo que guardamos para las pensiones. Señor Eduardo, señor Leo, ¿cómo están? Muy bien, Andrés. Muy bien, gracias. ¿Tú? Bien, bien, como siempre. Señor Eduardo, lo extrañamos en el último programa, debo decirle. Sí, no. Motivos de fuerza mayor no puede estar, pero ahora estamos de vuelta. La gente llenó las redes sociales preguntando si va a volver o no. Ah, sí, mira. Yo creo que fue por Leonardo, quizás quieren más a Leonardo. Bueno, partamos con el primer tema, que es muy interesante. A mí en lo personal me encanta hablar sobre la UEF. Creo que en su tiempo la UEF, y haciendo un poco de historia, recordemos que data de 1974, 67, disculpen, 64 ya después fue una masificación más potente. Y desde ese tiempo fue una gran herramienta para un momento que estaba pasando el país, que no era menor. No sé si me pueden complementar un poco, señor Eduardo. ¿Qué pasaba cuando se tomó esta decisión de la UEFA? A ver, la UEFA hay que entender primero que es una moneda imaginaria, si se quiere, que básicamente es un índice que está indexado a la inflación. Esto quiere decir básicamente que si yo tengo 100 pesos hoy día, y supongamos que 100 pesos es una UEF, y me están cobrando en UEF y la inflación sube un 5%, esos mismos 100 pesos van a mantener el mismo poder adquisitivo si está expresado en UEF. O sea, si yo con 100 pesos o una UEF hoy día estoy comprando un dulce, en 10 meses más, con toda la inflación de ese periodo, con esos mismos 100 pesos, que se causen en el nivel de la UEF, que va a ser 1,05, lo que sea la inflación, voy a estar cobrando ese mismo dulce. En el fondo es una forma de mantener o preservar el poder adquisitivo del dinero y evitar los problemas que nos puede traer la inflación. Ahora, como tú mencionaste, claro, generalmente se crean estas unidades de indexación, o en este caso la UEF, para protegerse de la inflación. Entonces, en periodos que son muy inflacionarios o en economías que son muy volátiles en el nivel de precio, obviamente un resguardo bastante importante puede fijar algo en UEF, algún precio en particular, que generalmente, bueno, acá en Chile siempre ha sido, antes eran mucho más productos, pero después ya se empezó a acotar a los créditos, por ejemplo, crédito hipotecario, y también relacionado con los arriendos, los dividendos, por ejemplo, también relacionado con el crédito hipotecario, porque realmente está relacionado con esa es la idea fundamental de por qué ahí están estas monedas ficticias que se están indexadas, en este caso, al nivel de inflación o al IPC. Perfecto. Ahora, en su tiempo, Eduardo Frei Montalva, cuando en el decreto 40 se lanza esta, por así decirlo, moneda imaginaria para cuidar a los ahorrantes de ese tiempo, de esta alta inflación, no sé si habrá tenido un pensamiento futuro de lo que iba a llegar a ser esta moneda, que hoy día al final la tenemos no solamente en lo que son lo que son los hipotecarios, también lo tenemos los arriendos, incluso hoy día estudios, las universidades, varias cosas que hoy día convivimos y pagamos los chilenos, está indexada esta UEF. Para entender un poco mejor, Leonardo, al final, ¿qué hace la UEF con la inflación? Así, si fuera una respuesta bien corta. ¿Cómo está vinculada? O sea, la UEF es una unidad de medida, como decía Eduardo, que se calcula o evoluciona en base a la inflación. Por decir algo, la inflación del mes pasado fue de 0,5%, significa que la UEF durante un mes va a subir en un 0,5%. Así mes a mes se va calculando cuánto va a ir evolucionando la inflación, perdón, la UEF. Y así, por ejemplo, las últimas dos inflaciones acá en Chile, inflaciones mensuales, han sido negativas. Entonces eso significa que por 2 meses la UEF va a ir a la baja, ligeramente a la baja, porque fue 0,1% los 2 meses en negativo, que es bien poquito, pero va a ir a la baja por 2 meses.
Al parecer, cuando estamos hablando de UF, estamos hablando en relaciones directas con la inflación. Para dejar bien en claro, ¿la inflación es el efecto que tienen los precios al aumentar de un periodo a otro? ¿O son qué precios? ¿Qué productos? A ver, la inflación es el aumento generalizado de los precios. Obviamente no se puede hablar de todos los precios de la economía porque son millones, ¿cierto? Entonces lo que hace el Estado con el INE es calcular una canasta de productos y servicios a los cuales les va siguiendo el precio, que supuestamente son representativos del consumo de la sociedad. Y esa canasta es lo que conforma el IPC, que al final del día es un índice. Pero lo que hace el INE es que va cotizando estos productos mes a mes y va viendo cómo han evolucionado. O sea, en general, la inflación o el índice de precios va al alza, porque el Banco Central tiene una meta de inflación de un 3% anual, más o Perfecto. menos un 1%. Y Eduardo, acá lo que dice Leo es que lo último, si podemos entenderlo, entonces los últimos 2 meses la inflación ha sido negativa. ¿Eso quiere decir que no ha habido aumentos de precios importantes en la economía? Eh, sí, como mencionaba Leonardo, esto es una canasta representativa, o sea, quiere decir que por un lado pueden haber precios que aumenten, pero otros que bajen, o sea, se compensa. Entonces, este promedio es el menos 0,1 que la última vez que menciona Leonardo. Ahora hay que tener en cuenta que en Chile generalmente ver este tipo de inflaciones negativas es poco común. En general, en toda la economía es poco común. Que sea bajo, sí, sobre todo en economía desarrollada, pero ver cifras negativas poco, es muy raro y generalmente está asociado, hay varios factores, pero principalmente se asocia a que hay una desaceleración muy profunda en los precios, en la demanda, perdón, principalmente. Ya pueden ser factores de costo o factores por el lado que se van más de la oferta o también de la demanda, que es principalmente ligado al consumo. Y si uno lo relaciona con lo que está pasando actualmente, eh, resulta obvio pensar que hay una menor demanda y un menor consumo, que es lógico. Y eso se ha visto traducido en los precios, en el nivel generalizado de precios. También hay que tener en cuenta que hay un efecto metodológico que está primando también en la forma en que el INE, que el Instituto Nacional de Estadística, que también mencionó Leo, de cómo está calculando ciertos precios dentro de esta canasta. Que como se entenderá hoy en día es muy difícil de hacer un muestreo de precios, tener una relativa certeza del nivel que están los precios, con todas estas medidas que se han hecho de aislamiento, con la actualidad y los tiempos que estamos viviendo. Entonces no es tan difícil que estos encuestadores puedan ir a tomar precios en los supermercados como se hacía generalmente. Pero en términos generales podemos asumirlo eso, o sea, una fuerte caída en el consumo, principalmente bueno, a nivel doméstico. Esto también se puede ver en otras economías, pero relacionado a Chile viene por ese lado principalmente. Perfecto. Entonces, haciendo un resumen, hoy día el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile tiene una canasta donde hay diversos tipos de productos, pan, entre mencionar los más importantes, los más cotidianos, está la educación, está el transporte, ¿cierto? Entre algunos. Sí. Hace una medición de todos estos productos de forma mensual. Y esta medición mensual que hace genera este aumento de precio o esta baja de precio en torno a un promedio X, y ahí estamos midiendo la inflación, si es positiva o negativa. Pero la UEF, claro, la UEF básicamente lo que la determina es el nivel de inflación. Leonardo, el capítulo anterior hablamos de diferentes productos de inversión dentro de lo más masivo y, por así decirlo, básico, que era el depósito a plazo y fondos mutuos. Y también tocamos que habían fondos mutuos que podrían estar invertidos y también depósito a plazo en UF. Esto quiere decir que no solamente hoy día la UF nos sirve como una moneda de cambio, y también la inflación nos sirve como para un cálculo de que si hoy día estamos pagando, por ejemplo, dividendos o estamos pagando arriendos con UF, van a ser cada vez mayor, por lo que nos comenta Eduardo, que la normalidad es que vaya subiendo este tema, y hoy día hay rangos, creo, en nuestro país anuales entre un 2, un 3%, que son las metas inflacionarias. Pero también podemos ganar con la UF al estar invertido en estos productos. Sí, sí, bueno, la UEF, como básicamente es la inflación, tiene las dos caras, ¿no es cierto? Si tú estás pagando algo en UEF, como por ejemplo el dividendo,
claro, te va a afectar si la UF se va al alza. O las ISAPRES también, los precios, todos estos precios están indexados a la UF. Pero si tú quieres invertir en UF y apuestas básicamente a que va a haber una inflación más allá de la que está esperándose, y por eso sería tu apuesta, yo te diría que lo puedes hacer con tres tipos básicos de inversión. El primero, que quizá es más directo, pero es un poco más complicado, sería tener una casa, una oficina y ponerla en arriendo, ¿no es cierto? Porque en los contratos, si tú lo pones en UF, claro, directamente vas a estar recibiendo ingresos que está indexado a la OF. Si la OF sube, te vas a beneficiar de eso. Ese es quizá lo más directo, pero también, como mencionas tú, los fondos mutuos, hay una multiplicidad de fondos mutuos en UF, los de renta fija, basta, bueno, en el nombre algunos lo dicen, Fondo Mutuo a Largo Plazo UF, pero también, por ejemplo, la cuenta 2 de la FP, el fondo EOD también tiene activos en UF. En el fondo tú tienes que investigar un poco para ver en qué están invirtiendo todos estos fondos, pero existe. Y como tú dices, tú puedes apostar a la UF a través de ellos. Y una tercera medida que es un poco más indirecta sería invertir en acciones bancarias. ¿Por qué? Porque los bancos se benefician de la UF. Y ahí quizá Eduardo te puede explicar un poco más. Hay otras variables en juego, pero acciones bancarias en general se benefician cuando la UF es mayor al esperado. Eduardo, ¿dónde podemos ganar con la UF aparte de estos tres tips que dio Leo? ¿Dónde más podemos ganar con? Complementando lo que dice Leo, tú cuando apuestas en la UEF, todo esto se maneja con expectativa al final. Hay que tener en cuenta que siempre, obviamente hay otras variables, pero la expectativa es algo esencial cuando uno apuesta, porque tú lo tienes que hacer exacto. Si lo haces ex post, no ganas plata. O sea, si se da lo que tú crees, lo que ya está implícito, como te comentaba si la apostáis en un partido, no vas a ganar nada, vas a quedar neteado. En el caso de lo que decía Leo, lo importante de la UEF es que este neteo por lo menos te asegura el poder adquisitivo. Sabes que no te da, que lo mismo, como comentaba al principio, los mismos 100 pesos te van a comprar el mismo dulce. Aunque la inflación sea 20%, con esos mismos 100 pesos te va a comprar el dulce. Si no fuese así, si no estuvieses protegido de la inflación, siquiera la inflación, no podrías comprar medio dulce o 0,1 dulce. Sí, y en ese sentido quizá la UEF, más que para apostar a ganar o no, se puede mirar como una medida o inversiones como las que te mencioné que te protegen de la inflación. En el fondo, si tú estás invirtiendo en algo en UEF, vas a tener cierta certeza de que por lo menos el valor, como decía Eduardo, el valor real o la cantidad que puedes comprar en teoría con ese dinero, no se va a ver depreciado con la evolución de la inflación. A modo de resumen, con la UEF ya llevamos 53 años con esta moneda imaginaria, que es de libre uso. También se los queremos comentar. Hoy día cualquiera podría hacer un negocio con algún amigo o con una persona para poder sacar adelante un proyecto y podría ocupar la UEF como un tipo de cambio, tanto del pago como del cobro de los servicios. Esta moneda que está indexada y tiene relación directa con la inflación, está presente en nuestro día a día y es súper importante entender que cada vez que pagamos en relación a la UEF también estamos pagando por la inflación de ese periodo. Pero también hay formas de poder ir ganando con la UEF y también lo estuvimos explicando. Hay productos de inversiones o también cuando estamos arrendando algo y ponemos el precio en torno a la UEF, sabemos y estamos seguros de que por último estamos ganando o estamos neteándonos con el mercado y su inflación.